En el corazón de Roma, bajo los gritos de una multitud enardecida y el sol ardiendo sobre la piedra, se alzaba un lugar que hoy asombra tanto por su grandeza como por su brutalidad, el Coliseo. Más que un simple anfiteatro, fue el escenario donde la muerte, la gloria y el castigo se fundieron en un mismo espectáculo. Para nosotros, muchas de las prácticas que allí ocurrieron pueden parecer inimaginables, incluso atroces, pero en la mentalidad de la época tenían un propósito claro: imponer orden, glorificar al imperio y entretener al pueblo. No eran actos de barbarie sin sentido. Eran rituales profundamente enraizados en la cultura romana. En este video, vas a conocer 7 de las prácticas más estremecedoras que se vivieron en la arena del Coliseo. Son hechos reales, documentados por los propios historiadores de la época. Te advierto, no son relatos fáciles de digerir, pero es justamente por eso que debemos contarlos. Porque entender el lado oscuro de una civilización no la hace menos fascinante, solo la hace más humana. Damnatio ad bestias, morir entre dientes y garras. De todos los castigos públicos de Roma, pocos eran tan temidos y a la vez tan esperados por el público como la damnatio ad bestias. En este ritual de ejecución, los condenados eran arrojados a la arena sin armas, sin protección y sin esperanza. Del otro lado, aguardaban fieras salvajes hambrientas, leones, tigres, osos, incluso hienas traídas desde rincones lejanos del imperio. La escena era brutal. Los animales eran soltados mientras decenas de miles de personas observaban el espectáculo con una mezcla de horror y fascinación. Lo impactante es que para los romanos, esto no era una simple demostración de crueldad, era un acto simbólico. La muerte pública representaba la fuerza de la ley, el poder del emperador y el castigo inevitable para quienes desafiaban el orden. Las víctimas eran criminales, rebeldes, prisioneros de guerra, incluso cristianos en épocas de persecución. Su sangre alimentaba la arena y su destino era una advertencia viviente. La damnatio ad bestias nos muestra cómo la violencia podía ser coreografiada, ritualizada y presentada como una lección moral, pero detrás de esa función cívica se escondía un espectáculo despiadado, imposible de olvidar. La pausa del mediodía, cuando la justicia se servía con sangre. Mientras el día avanzaba y el sol alcanzaba su punto más alto, el Coliseo cambiaba su ritmo. Era el momento del descanso, pero también de la ejecución. En la pausa meridiana, cuando algunos espectadores aprovechaban para almorzar, otros permanecían en sus asientos para presenciar lo más crudo del día, la muerte en su forma más directa. Prisioneros, esclavos, enemigos del Estado, todos ellos eran llevados a la arena para ser ajusticiados públicamente. A veces se los crucificaba. Otras se les forzaba a luchar entre ellos sin armas reales. También eran quemados vivos o ejecutados en escenas simbólicas que recordaban mitos y tragedias clásicas. Lo perturbador es que estos actos no eran considerados actos de sadismo, sino parte de un orden social legitimado. El público no solo aceptaba esta violencia, la exigía. Era una forma de reforzar la autoridad del Estado, de purgar el delito con dolor visible. En ese espacio de piedra y arena, la justicia se hacía carne, y el pueblo aprendía, entre gritos y aplausos, que Roma no perdonaba la desobediencia. Esa pedagogía del miedo fue tan efectiva que aún hoy nos estremece. Mitología sangrienta, cuando los mitos cobraban vida y muerte. En Roma incluso los mitos eran mortales. El Coliseo no solo fue un lugar de ejecuciones y combates, sino también un teatro donde las leyendas cobraban vida, con víctimas reales. Durante los juegos se recreaban historias clásicas como la de Orfeo, Hércules o Pasífae, pero no con actores, sino con condenados a muerte. Uno de los relatos más impactantes lo cuenta el poeta Marcial.
Un hombre representaba a Orfeo, rodeado de animales en calma, tocando su lira. De pronto soltaron un oso salvaje que lo despedazó delante de todos. En otra escena, un criminal fue obligado a vestirse como Hércules y luego fue quemado vivo en una pira, imitando su final mítico. La ejecución se disfrazaba de arte, pero quizás el caso más escalofriante fue el de una mujer sentenciada a representar a Pasífae, colocada en una estructura hueca con forma de vaca. Delante del público se insinuó que un toro la montó, recreando la unión bestial del mito. ¿Fue real o simulado? No lo sabemos con certeza, pero el solo hecho de representar algo así con una persona viva dice mucho. Estas dramatizaciones eran brutales, sí, pero también sofisticadas, y nos muestran que, para los romanos, el espectáculo y la muerte podían compartir escenarios sin contradicción. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te está atrapando. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estas atrocidades te ha impactado más hasta ahora? Déjamelo en los comentarios, porque voy a leer todo lo que escribas. Y si te apasiona el mundo romano tanto como a nosotros, suscríbete al canal ahora mismo. Estamos solo empezando a revelar lo que realmente ocurrió en el corazón del imperio. Lo que viene te va a dejar sin palabras. Gladiadores. El precio del honor y del entretenimiento. Cuando pensamos en el Coliseo, pensamos en gladiadores, hombres armados, luchando hasta la muerte, bajo el clamor de la multitud. Pero más allá del heroísmo que a veces se asocia con ellos, las luchas de gladiadores eran también un acto de violencia institucionalizada. Algunos eran esclavos, otros prisioneros de guerra. Unos pocos eran voluntarios que buscaban fama y fortuna, pero todos compartían un mismo destino: arriesgar la vida por entretenimiento. Las peleas eran organizadas, reglamentadas, y a veces incluso permitían la rendición, pero no siempre. En ocasiones, el combate debía terminar con un solo hombre en pie, y si el perdedor caía, su destino dependía del pulgar del público y del juicio del editor del juego. En los grandes espectáculos, como los organizados por Trajano, se registraron miles de combates en pocos meses, y aunque algunos gladiadores eran admirados y respetados, muchos más eran sacrificados como parte de la rutina. La arena del Coliseo fue su campo de gloria, pero también su tumba, y mientras los espectadores ovacionaban, ellos sangraban por una causa que no era suya, porque en Roma la muerte podía ser gloriosa, pero seguía siendo muerte. Naumaquias, batallas navales en un mar de sangre. Sí, el Coliseo también se llenó de agua, literalmente. En ocasiones especiales, como los Juegos Inaugurales, se organizaron espectáculos llamados naumaquias, donde se recreaban batallas navales con barcos reales y combatientes humanos, condenados a muerte. La arena era inundada mediante complejos sistemas hidráulicos, y dos flotas improvisadas, formadas por prisioneros, se enfrentaban en combates coreografiados que terminaban en masacre. Casio Dio relata cómo, durante una de estas representaciones, 3.000 hombres fueron forzados a luchar hasta el último sobreviviente. Se decía que antes de zarpar, todos ellos gritaban al emperador: «Ave César, los que van a morir te saludan». Era un espectáculo de asombro y muerte. Desde las gradas, el público contemplaba una guerra ficticia, con consecuencias muy reales: cuerpos flotando, gritos ahogados, sangre teñiendo el agua. Estas representaciones no eran comunes por su complejidad, pero cuando ocurrían, dejaban una huella profunda en todos los presentes. Era Roma mostrando que incluso el mar podía convertirse en campo de ejecución, y que el imperio podía controlar no solo la tierra, sino también la muerte en el agua, la matanza de animales exóticos, el precio del asombro. En las mañanas del Coliseo, antes de las ejecuciones y los combates, se celebraban las venaciones, espectáculos de caza. Pero no eran simples juegos.
Eran verdaderas carnicerías públicas. Animales traídos desde los rincones más lejanos del imperio, leones del norte de África, elefantes de la India, osos de Germania, rinocerontes, avestruces, incluso hipopótamos, eran soltados en la arena para enfrentarse entre sí o contra cazadores expertos llamados bestiari. A veces los animales eran abatidos con lanzas o flechas. Otras eran acorralados y ejecutados casi sin resistencia. En una sola jornada se llegaron a sacrificar miles de criaturas. En los juegos inaugurales del Coliseo, por ejemplo, se mataron más de 5.000 animales en un solo día. El impacto fue tan grande que algunas especies comenzaron a desaparecer de sus hábitats naturales. Pero para los romanos, estas cacerías eran una muestra del dominio del hombre sobre la naturaleza, un símbolo del poder imperial, un lujo visual. Y aunque algunos, como el propio Plinio, comenzaron a cuestionar la destrucción innecesaria, la mayoría veía en estos actos una prueba del esplendor de Roma. Aún así, detrás del asombro, había muerte. Mucha muerte. Cómodo, el emperador que convirtió el Coliseo en su patio sangriento. Si hubo un emperador que llevó el Coliseo al límite del egocentrismo y la brutalidad, fue Cómodo. A diferencia de otros gobernantes que observaban los juegos desde el palco, él bajaba a la arena, vestido como Hércules, con una maza en mano. Cómodo participaba en combates simulados, cazas de animales y hasta ejecuciones personales. Lo más perturbador es que muchas veces sus víctimas no eran oponentes dignos, sino personas vulnerables, soldados heridos, lisiados, hombres sin defensa, obligados a disfrazarse de monstruos mitológicos para que él los asesinara a golpes. En un solo día, Cómodo se jactó de haber matado 100 leones. También cazó avestruces, jirafas y elefantes. Pero no lo hacía en silencio. Se paseaba por la arena mostrando los cuerpos, exigiendo aplausos, cobrando fortunas del tesoro imperial por cada hazaña. Para muchos romanos, aquello ya no era espectáculo, era humillación, pero nadie se atrevía a detenerlo. El Coliseo, que ya era un símbolo de poder, se convirtió en el espejo de una tiranía con sed de sangre. Y aunque su reinado terminó en asesinato, su legado quedó marcado como uno de los capítulos más oscuros del anfiteatro más famoso del mundo. Y así, entre rugidos, aplausos y sangre, el Coliseo se convirtió en un testigo eterno de una época donde la vida y la muerte formaban parte del mismo espectáculo. No se trata de juzgar, sino de comprender, porque solo enfrentando las sombras del pasado podemos apreciar la complejidad de una civilización que marcó el mundo para siempre. Si este contenido te pareció interesante, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para más historias sorprendentes del mundo romano. Nos vemos en el próximo video. Vale.